For the word of God is what has sustained all things. Por la palabra fueron creados los cielos y la tierra. By the word, heaven and the earth was created. Diga conmigo, yo necesito una palabra. Say with me, I need a word. Cuando Dios le dio una palabra a Abraham, Abraham fue transformado, mudado a otro hombre. When the Lord gave a word to Abraham, he was moved into some other Cuando man. Dios le dio una palabra a Abraham, Abraham fue transformado, mudado en otro hombre. When the Lord gave a revelation to Abraham, he was moved and became another man. Por eso es que yo estoy convencido que si Dios me da una palabra, mi vida es transformada completamente. That is why I'm convinced that if the Lord gives me a word, my life is transformed. Por eso yo tomo la palabra en el día de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. That is why I take the word in the name of Jesus of Nazareth. Y yo quiero que hoy usted pueda entender la importancia que Dios le da a poder entrar con libertad a su presencia. And I'd like for you to understand the importance that the Lord gives to be able to enter into his place. Y si no hemos entrado a su presencia es porque no tenemos la revelación de cómo entrar. And if we haven't entered into his presence, it's because we don't have that revelation of how we can enter. Y la Biblia habla de una clave espiritual que hay en la palabra del Señor para poder entrar a la presencia de Dios sin ningún estorbo. And the word speaks about a spiritual key that is going to allow you to enter into that spiritual place. Póngase without cómodo los hermanos que disturbance. están de pie. Those who are standing, you may be seated. Quiero antes de comfortably. leer la palabra hacerle esta pequeña introducción. Before I present the word, I'd like to make this brief introduction. La antigüedad estaba basada en varios aspectos de la vida diaria. The ancient times were based on various aspects of life. Los antiguos se regían, se llevaban principalmente de las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte y ellos lo seguían al pie de la letra. The people from the past followed the instructions that Moses gave from the mountain, and they followed it to the letter. Porque Dios les reveló que si una vez el hombre falló desobedeciendo sus mandamientos, necesitaba hacer algo para poder otra vez entrar a su presencia. Because the Lord had revealed that if there was something that man was lacking, what they needed to do to be able to once again enter into his presence. Nadie podía entrar a la presencia de Dios impuro, No one could enter into the presence of God in an impure manner inmundo, or filled with immune porque si things. estaba en esa condición moría. Because if they were in that condition, they would die. La muerte vino por consecuencia del pecado. Death came as a consequence of sin. Y entonces la muerte llegó a todos los hombres. And thus, death arrived to all men. El destino tuyo y el destino mío era la muerte. Your destiny and my destiny was death. Pero Dios le dio poder y autoridad a la sangre para que produjese vida en nosotros nuevamente. But the Lord gave power and authority to blood to be able to provide ¿Me está life siguiendo to la them. iglesia? Is the church following me? Para que el sacerdote pudiera entrar a la presencia de Dios tenía que hacer un rito In order for that priest to be able to go before the presence of God, para la they had to do a remisión ritual de sus pecados for the remission of their sins y los pecados del pueblo. and the sins of the people. Y él tenía incluso que ponerse sangre en sus orejas y en varias partes del cuerpo para que Dios viera la sangre al momento de entrar al altar santísimo. And they had to place blood on their ears and in various places to be able to enter into the temple. Porque si no tenía la sangre colocada y la sangre había sido aceptada, moría inmediatamente. Because if they didn't have the blood placed, they would die immediately. Repito esto, And so I repeat la this. sangre tiene poder. The blood has power. Y Dios le dio un poder a la sangre sobrenatural, And the Lord gave a supernatural power to the blood. que es por medio de ella que nosotros somos aptos. That is through the blood that we are able. Ya no hay que soltar el cetro para que usted pueda entrar a la presencia de Dios como antes se hacía. El rey tenía que soltar el cetro como en la reina Esther para que no la mataran. You no longer have to do these customs to be able to present yourself before the Ahora presence lo of que God. hay es que ir a la cruz de Cristo, ponerse la sangre de Jesús y esa sangre Now all te you hace have to do apto is go para to the entrar a la cross of presencia de Christ, Dios. Put that blood over you and enter into the presence of God. Vámonos a Hebreos capítulo 10 verso 19. And let us go to Hebrews chapter 10 verse 19. Dice la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the Bible says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo
¿Dónde tenemos nosotros libertad para entrar? Entrar Therefore, al lugar santísimo implica poder llegar a la misma presencia de Dios. Therefore, brothers and sisters, since we have confidence to enter into the most holy place, Pero which signifies entering into the most presentable place of the Lord, where Pero the le quiero presence is. decir una cosa, And so I want to tell you something, que Dios siempre puso un puente para poder llegar hasta ahí. that there was always a bridge to be able to get there. Y ahí está la palabra. And that is where the word Por is. medio, dice, por la sangre de Jesucristo. Says by the blood of Jesus. Por la sangre de Jesucristo. By the blood of Jesus. Diga conmigo, es por la sangre de Cristo. Say with me, it is by the blood Es por of la Jesus. sangre de Cristo. It is by the blood of Jesus. Amén. Amen. Quiero que ese mensaje se le quede grabado a usted. I'd like for that message to stay stuck in your mind. Que nosotros no podíamos entrar a la presencia de Dios sin esa sangre. We weren't able to enter into the presence of God without that Yo blood. necesito que a usted se le grabe en la mente la importancia de la sangre de Cristo. I need the importance of the blood of Christ to stay stuck within your mind. Que fue lo que hizo aptos a los hombres para poderse presentar delante de Dios. Which is what gave the human beings the ability to present themselves before Christ. Que cada vez que nosotros nos acercamos a Dios, Él lo que mira es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Each time we present ourselves before God, He sees the blood of Christ. in the Porque la cross of Biblia Calvary. dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Because the Bible says that without that pouring of blood, there is no ¿Y remission sabe of lo que sins. quiere decir remisión de pecados? And do you know what remission of sins means? Que usted y yo, hermanos queridos, estábamos sentenciados a muerte, pero alguien dijo, yo pago por él. That you and I Yo were me pongo sentenced por to death, él. but someone said, Yo "I pago pay el for la culpa de él, yo la pago. His sin, I will pay for it. Y dice la Biblia que óigame, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. And the Bible says that the blood of Christ cleanses us of all sin. Cuando van allí a los archivos y comienzan a buscar tu historia, te encuentran con muchos delitos, pero dice debajo, ahí pagaron el precio, hubo una sangre derramada por él, alguien se puso en su lugar, alguien pagó su precio. Hoy esa persona ya no puede ser culpable. Y la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos justifica delante de Dios. that the blood of Christ justifies us before God. Justificado pues por la fe, Justified by dice faith. la palabra del Señor, por The medio Bible de la says- sangre de Cristo. Vínculo, conexión, puente que nos lleva a nosotros a la presencia de Dios. A bridge that takes us to the presence of God. Yo anhelo estar en el lugar santísimo. I desire to be in the holy place. Bíblicamente el lugar santísimo representaba a Dios, Biblically, the holy place represented God. representaba la presencia de Dios. It represented the presence Y of cada God. vez que una persona llegaba a esa presencia, ahí dice la palabra del Señor que Dios se apiadaba de su pueblo y comenzaba a enviar la lluvia temprana, la lluvia tardía. En otras palabras, venía la bendición de Dios cuando alguien podía entrar a la presencia de Dios. Hay poder en la sangre de Cristo. Yo digo que es por la sangre de Cristo. Quiero que esa sangre quede grabada en tu corazón. And I'd like for that blood to stay in your heart. Efesios capítulo 2 verso 13 dice: Ephesians chapter 2 verse 13 says, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. but now in Christ, you who once were far away have been brought near by the blood of Christ. ¿Usted se imagina la distancia que hay de un punto a otro? Esa era la distancia que había en el caso suyo y mío para llegar a la presencia de Dios. Do you imagine the distance from one point to another? That was the distance that was between you and I and God. Pero Jesucristo la acortó But Jesus Christ cut this y la puso que pudiéramos estar cerca de Dios. and made it so that we can be close to God. Por eso cuando yo vengo a la casa, yo abrazo a Dios porque yo sé que estoy cercano a Él. That is why when I come to the house, I hug the Y Lord Él because I se know that ha I'm close to acercado him. a mí. And He has drawn near to Usted me. tiene que tener esa fe. You have to have Y this recuérdese faith. que no es por sus obras, por sus hechos, no es por lo bueno que usted se haya portado, And remember that it's not by your acts or by sino what porque you've done. Cristo Jesús es el propiciador.
But because Jesus Es el Christ que is the hizo el provider, trabajo. the one that did the work. Él se sacrificó por He nosotros. sacrificed himself. Y ahora for us. usted no viene por su propia prudencia o por su propia los méritos suyos, no, Señor. Ahora son los méritos de Cristo And now que you te don't come permiten through your own entrar a la strength. presencia de It is the Dios. merits of Hay Christ poder that en la allows sangre you de to enter into Cristo. the presence of God. Es por su There is sangre, es power por in su the presence of sangre. God, because it's by Yo his estaba blood. lejos, pero ahora estoy cerca de Dios. ¿Alguien lo entiende? ¿Alguien lo entiende? Dios se ha acercado a nosotros, pero es porque ha visto la sangre, y cuando Él ve la sangre, Él dice: yo tengo que estar con ellos. Ellos están clamando la sangre de mi hijo. Crying for the blood of my son. ¿Alguien me entiende? Does somebody understand? Cuando tú comienzas a abrir tu boca y aplica esa When sangre, you start to open up your mouth el and apply cielo that que blood, está gobernando the heavens se that are manifiesta a tu favor. are manifested in your favor. Oh, los que creen a la sangre de Cristo en esta hora van a comenzar a declarar: es por su sangre. Yo sé que mis hijos serán libres por la sangre de Cristo. Yo sé que mi hogar será libre. Yo sé que todo lo que yo tengo en las manos será libre por la sangre. Will be free Su because sangre me ha liberado. His blood has liberated me. Yo le creo a la palabra de I believe in Dios. the word of God. Si hay un mensaje poderoso que se debe de predicar todo el tiempo, es el poder que tiene la sangre de Cristo. If there is a powerful message that should be talked about every single time, it is the Hablemos blood of más Christ. sobre esa sangre. Let us speak more about the blood. Recuérdese que el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz es lo que hizo que usted y yo pudiéramos entrar a la presencia de Dios. Remember that the perfect sacrifice that was done on the cross is what allowed us to get into the La presence gente of le God. tiene pavor y pánico a veces en el cristianismo de hablar de la cruz de Cristo. And people are fearful of speaking about the blood of Christ. Pero en esa cruz fue que Cristo derramó su sangre y tenía que ser así porque Dios lo determinó así. But in that cross is that the Lord was able to shed his blood. Por eso es que en el día que Jesucristo celebraba la Pascua, That is why on the day that Jesus Christ was celebrating the Passover, porque usted sabe que Jesucristo era judío, ¿sí? because you know that Y Jesus los Christ judíos was celebran la Jewish, Pascua. and the Jewish nation Y celebrates es una Passover. fiesta que se celebraba en recordatorio de la liberación que Dios le dio a ellos cuando estaban en Egipto en cautividad. And it is a celebration that is done in remembrance of how the Lord freed them of captivity. Porque de alguna manera la cautividad tenía que ser comprada por sangre. Because in one form or another, captivity had to be purchased Tú y with yo blood. le pertenecíamos a Satanás. You and I belong to Satan. Pero esa sangre a nosotros nos liberó de But las that garras blood del diablo. liberated us of the Ya el claws enemigo of no the tiene enemy. ninguna influencia en ti. Now the enemy No has tiene no ninguna power autoridad over en you ti. or authority La over sangre de Jesucristo te hace libre. you. The blood of Aleluya. Christ is free. Y dice la Biblia que Jesús enseñó el día de la Pascua. And the Bible says that Jesus taught about the Passover. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. Mateo 26, 27. Porque creemos firmemente Because we believe firmly que de alguna forma el Señor, entendiendo la necesidad, that in one form the Lord, understanding what da the need la was, revelación de la importancia de su sangre. gave the revelation of the importance of his blood. Y tomó el ejemplo de la copa And he took the example of the cup para que la iglesia siguiera compartiendo de la sangre de Cristo. so that the church could continue to share in the Al blood of tomar Christ. la copa es un símbolo de la sangre de Cristo. When you take the cup, it symbolizes the blood of Y de Christ. todos los, diríamos, las ordenanzas que Dios dejó para la iglesia, una de las más importantes es tomar la copa del Señor. And of all the ordinances that the Lord left, one of the most important is the cup. Porque remembra, trae a memoria lo que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.
Because it brings to remembrance the sacrifice that the Lord made on Y the si cross. hay algo que los espíritus inmundos, los espíritus de demonio no quieren, es que usted se acuerde de que hubo un sacrificio perfecto hecho para usted en la cruz del Calvario. And if there is something that the enemy doesn't want you to remember, is that there was a perfect sacrifice that was made for you on the cross. Pero of Calvary. Jesucristo dijo, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. But Jesus Christ said, because this is the blood of the new covenant. Quiere decir que nosotros estamos ahora bajo una nueva bendición. Which means that we are now under a new blessing. Dice la Biblia en Hebreos 13:20, And the Bible says in Hebrews 13, y el Dios 20, de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. Desde el principio Dios preparó esa sangre. From the beginning the Lord prepared that blood. Porque cuando el hombre pecó, se dice que Dios le llevó túnicas para cubrirlos. Because when man would sin, it says that they would bring tunics to cover themselves. Para Dios no era imposible haber dicho, háganse las túnicas, pero yo entiendo que tomó esas túnicas de algún animal. And he probably took those tunics from some animal. Porque era de piel que Dios se la había colocado. Because it was placed over them from Ellos flesh. tenían, ustedes saben, hojas de higuera y hojas, no sé, que encontraron en el campo, pero Dios los cubrió con túnicas de piel. The Lord covered them with tunics of flesh ¿Para qué? or skin. Representando que iba a haber un sacrificio que iba a cubrir el pecado, la inmoralidad, la maldad. Y esa túnica es Cristo Jesús. Por eso yo me arropo en la sangre de Cristo. Yo me envuelvo en la sangre de Cristo. Yo declaro de que es por la sangre. Yo declaro de que puedo llegar a Dios por la sangre. Es su sangre la que nos permite llegar. Esa sangre nos ha salvado, hermanos. Sí, dice la Biblia en palabra profética por Zacarías 9:11. And the Bible says in Zechariah 9:11, Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. as for you, because of the blood of my covenant with you, you will be Hablándole free. a la nación de Israel. Speaking to the nation of Quiere Israel. decir de que Dios hizo juramento con ese pueblo para salvarlos. Which means that the Lord made a pact with them to save Y them. luego en el capítulo 4 del libro de Juan aparece el Señor Jesucristo hablando con la samaritana y le dice, la salvación viene de los judíos. And then in chapter 4 in the book of John, the Lord speaks to the Samaritan woman and says, salvation comes from the Jewish people. Primera persona que Jesucristo le dice tan abiertamente el proceso de la vida de las personas en el mundo. The first time, or the first person that the Lord says the process of life in the world. ¿De quién va a venir la salvación? From whom salvation will come Porque from. él, siendo judío, iba a dar su vida en expiación, en rescate por la humanidad. Because as he was a Jewish man, he was going to give his life to rescue humanity. Pero la Biblia dice que teniendo conocimiento del sacrificio de Cristo y del derramamiento de su sangre, But the Bible says that having understanding of the shedding of the blood of Christ, y voluntariamente nosotros pecamos contra Dios, and willingly we sin against God, vamos a ser culpables. we are going to be culpable. Quiere decir, mis amados hermanos, que ni la sangre de Cristo va a poder limpiar a aquella persona que voluntariamente, conociendo esto que le estoy diciendo, peca. Which means, my beloved brethren, that people, even knowing this, they still continue to sin. Primera de Corintios 11:27. 1 Corinthians 11:27. De manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. So then whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and the blood of the Lord. Quiere decir que el Señor es juez Which means that the Lord is judge. y nos está llamando a nosotros a capítulo, And he is calling us a crear to judge us, conciencia, so that we may be a able llegar to a form entender a de que conscience, necesitamos, hermanos, venir ante Él limpios y to puros. understand that we need to come before him Pero eso no se purified. puede en la humanidad, But that cannot be accomplished in this porque la humanity. humanidad
es débil, Because humanity is la weak. carne es débil, The flesh is weak. pero el espíritu está But presto. the spirit is paying attention. Hay alguien que hoy le puede hablar a su espíritu y Is there decirle, someone that can es speak por to la their sangre spirit de and say, Cristo. It is by the blood of Yo Christ. dejaré de fumar, dejaré de beber por I la will stop sangre de doing Cristo. anything Dejaré that de I ser shouldn't be malcriado doing por la sangre by de the Cristo. blood of Christ. Dejaré de ser respondón por la sangre I de will Cristo. stop being Cristo me limpia, Cristo me a person with limpia, attitude Cristo me because limpia. Christ La cleanses sangre me. de Cristo está And the sobre mí. blood of Christ Comienza a is over me. declararlo. I start to Y esa declare this lucha que over tenemos, myself. tú vas a ver cómo Dios te va a dar la victoria You en will cualquier see how área God de will tu give you vida the que tú no victory in puedas any area of vencer. your life that Porque you con want to tus fuerzas accomplish. no lo lograrás. Because you cannot do it by your own Pero por strength. la sangre de Cristo te But by the prometo blood of en el Christ, nombre de Jesús que I lo vas a promise in the lograr. name of Tú Jesus lo vas that a you will be able to lograr. accomplish it. ¿Cuántos saben de que Cristo tiene poder para How obrar? many of us know that Jesus Christ came to Aleluya. help us and to La work sangre with de us? Cristo tiene poder para The blood obrar. of Christ has power to Hebreos work. 10:29 dice: Hebrews 10:29 says, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado hiciere afrenta al Espíritu de gracia? how much more severely do you think someone deserves to be punished who has been trampled, who has trampled the Son of God underfoot, who has treated an unholy thing, the blood of the covenant that sanctified them, and who has insulted the Spirit of grace? Mayor castigo, dice la Biblia. Greatest punishment, the Bible says. Dios no va a pasar por alto los pecados nuestros si no nos cubrimos en la sangre de Cristo. God is not going to cast apart the sins that we have committed if we don't cover ourselves with the blood Pero of eso es Christ. una declaración But this is a declaration, voluntaria a willing que todos nosotros declaration debemos hacer. that each of us must do. Depende de ti, no de mí. And it depends on you, Yo not puedo me. declarar todo lo que yo quiera, I pero can si usted declare no lo all I declara, want, but if you don't declare en it, usted no va a tener efectividad. it won't be effective within Porque you. Dios nos ha dado un libre albedrío a Because the todos. Lord has given us free Una will, libre decisión a todos. a free decision. Tú y yo decidimos si comemos, si nos bañamos, si nos sentamos, si nos paramos. Tú y yo decidimos. You and I decide if we eat, if we stand, Y if como we tú y sit. yo decidimos, And because you and I decide, Dios está presto en el día de hoy para que esa decisión sea oída por el cielo y enviar en tu socorro su espíritu, enviar en tu socorro sus ángeles, enviar en tu socorro la ayuda que tú necesitas. any help Aleluya. that you need so He can send it. Es por la sangre de Cristo. It is by the blood of Christ. Es por la sangre de Cristo. It is by the blood of Christ. La doctrina de la sangre de Cristo debe de ser predicada todo el tiempo. The doctrine of the blood of Christ must be preached constantly. Es uno de los mensajes vitales que tiene la Biblia. It is one of the vital messages that is found within the Hay Word que of God. entenderlo, We must understand hay que it. vivirlo, We must live it. hay que amarlo. We must love it. Entender de que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Understand that without the shedding of the blood of Christ, there is no remission of sin. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla en varias ocasiones, hermano, acerca de lo que la sangre de Jesucristo puede producir en la vida del hombre. That is why the Bible speaks on several occasions what the blood of Christ can produce in man. La expresión sangre de Cristo aparece exclusivamente 4 veces en el Nuevo Testamento. The expression blood of Christ is expressed 4 times in the La Word primera of God. en la epístola que el apóstol Pablo les escribe a los Corintios. The first is found in the epistle that the Apostle Paul speaks to the church En of the primera de Corinthians. Corintios 10:16 dice: 1 Corinthians 10:16 says, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. is not the cup of thanksgiving for which we give thanks a participation in the blood of Christ? La copa de bendición, dice la Biblia, que nosotros bendecimos. The cup of giving thanks that we receive. Por eso que usted ve que cuando preparamos la cena del Señor, That is why you see that when we prepare the Holy Communion or the Supper of Christ, nosotros tratamos de hacerlo con un acto ceremonial para Dios. we are trying to do it as an act of ceremony for the Lord. ¿Por qué? Why? Porque Pablo dice que hay una gran importancia en hacer esta celebración, Because Paul says that there is a great importance in doing this celebration. pero quien la ordenó le puso mucha importancia.
But the one who ordered it placed a lot of importance que in fue it, Jesús. which was Jesus. Entonces Pablo dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. And so Paul says that the cup that we receive, isn't it the preparation in the blood of Christ? Y la palabra comunión lo que está expresando es que debemos de estar en una común unión. And the word of being in a community means that we should be in a commune accordance. En una unión de mente, de espíritu, de alma, de todo. In a unity within our minds, our soul, and everything. Y Pablo dice en la segunda parte donde aparece la palabra, en Efesios capítulo 2, verso 13. And Paul says in the second time where you see the word in Ephesians 2, verse 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. But now in Christ Jesus, you who were once away, far away, have been brought near by the blood of Christ. Desde la Patagonia, que posiblemente sea el último lugar del planeta en esa zona del sur, hasta la parte más remota que usted pueda ver en el mundo, dice la Biblia que había una separación, estábamos distantes, como si fuera una distancia de ese trayecto. From Patagonia to the farthest place that you could find on the earth, it says that there was a split and it was a separation. En otras palabras, te pongo una distancia más o menos para que podamos medir y ver que dice la Biblia, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estaban de la Patagonia hasta Pekín o no sé dónde será el lugar más lejano del mundo, ahora habéis sido acercados, hermanos. From that separation that once was, now you have been brought together. En otras palabras, Dios hizo que el mundo se achicara, se acortara y esa distancia fue quitada para que usted pueda estar abrazando a Dios. Usted puede estar óigame, oyendo los latidos del corazón de Dios. ¿Me siguen o se me fueron? Pero todo esto vino a ser posible por la sangre de Cristo. But all of this came to be possible by the blood of ¿No cree Christ. usted que tiene importancia la sangre de Cristo para Don't you Dios? believe that the blood of Christ has importance? La próxima vez que aparece la palabra es en el libro de Hebreos capítulo 9 verso 14. The next time that it is found, it's in the book of Hebrews, chapter 9, verse 14. Y el escritor de Hebreos nos hace una identificación con el Antiguo Testamento y nos remonta al Nuevo Testamento. And he takes us from the Old Testament to the New Testament. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas y los inmundos, dice a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. A su nombre, gloria. How much more then will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offer himself unblemished to God, cleanse our consciousness from acts that lead to death, so that we may serve the living God? Cuando entendí esto, me di cuenta de la importancia de la sangre de Cristo. When I understood this, I understood the importance of the blood of Christ. Dice la Biblia que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. The Bible says that it was presented unblemished to God. Esa sangre que Cristo derramó fue lo que Dios recibió como el sacrificio perfecto. ¿Para qué? Para que nuestras obras que eran muertas pudieran ser obras que Dios vea justas ante su presencia. That blood that Jesus shed was so that we can be just before his presence. Quiere decir que ahora dice la Biblia que las obras muertas mías, todos los actos de inmoralidad y todas las cosas negras, ocultas, o tal vez las cosas buenas que uno quiera traer ante la presencia de Dios, no tienen justificación si no están cubiertas con la sangre de Cristo. Which means that all the immoral acts have no justification if they have not been covered by the blood Por of eso Christ. es que la sangre de Cristo es poderosa. That is why the blood of Christ is powerful. Y la última expresión se encuentra en Primera de Pedro capítulo 1 verso 19. And the last expression is found in
Primera de Pedro 1:19 Peter dice: 1:19. sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Sangre preciosa de Cristo. Precious blood of Quiere Christ. decir, mis amados hermanos, de que la Biblia en todos los aspectos espirituales le da una importancia a la sangre de Cristo. Which means, my beloved brethren, that the Bible gives an importance to the blood of Christ. Sangre es una palabra importante. Blood is an important word. Ese es el líquido vital que circula por nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo tenga movilidad en todas las áreas. It is the vital liquid that moves around our body so that we are able to live. Y el libro de Levítico capítulo 17 verso 11 dice: porque la vida de la carne en la sangre está. And the book of Leviticus chapter 17 verse 11 says, for the life of a creature is in the blood. Como la sangre entonces tiene la función de darle vida al cuerpo, As blood has the function of giving us life, ¿cómo podemos tipificar la sangre en nosotros entonces? how can we vivify the blood within us? La Biblia dice que como la vida. The Bible says that as life. En otras palabras, si a usted le sacan la sangre, ¿qué le pasa a usted? In other words, if they take the blood out from you, what Si usted happens? se queda sin sangre, ¿qué le va a pasar a What's usted? going to happen to you? Entonces el sinónimo de la vida en nosotros es ¿qué cosa? So the synonym of Por eso es life que es in us importante que para death. usted en la vida espiritual That la is why sangre de Cristo funcione It is como lo que le important da in la your spiritual life vida. that the blood of Christ should Amén, function, hermanos. because it is what Porque gives la you sangre de life. Cristo es lo que nos da la vida. Because the blood of Hay Christ poder is en what el gives us nombre de life. There is Jesús. power Aleluya. in the name of Jesus. La sangre es sinónimo de vida. The blood is a synonym of Perder la life. sangre es sinónimo de ¿qué? And losing your blood is a synonym Hay of death. hay una balanza donde Dios pone sangre y no sangre. There's a balance where the Lord places blood Los and que no quieren blood. vivir sin sangre y los que queremos vivir con sangre. Those who want to live with blood and A without mí no me blood. importa lo que piensen los demás. Yo quiero vivir con la sangre de Cristo. I don't Yo care quiero what aplicar anybody la else sangre de thinks. I Cristo. wanna Yo live quiero by usar the la blood sangre of de Christ. Cristo. Eso es sinónimo de vida, hermanos. Amén, hermanos. Después de la perspectiva bíblica que Dios nos dejó a nosotros como una revelación espiritual, After the biblical perspective that the Lord left to us as a spiritual revelation, para que entendamos que la sangre para Dios era crucial e importante, so that we may understand that the blood of Christ is crucial and important. que le da una simple misión al pueblo, que pusieran sangre en los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no lo matara. To give a simple mission to the people of God, to place blood over their door sills so the angel of death would not pass through them. Dios determinó que había que derramar sangre de un cordero para la vida del pueblo, hermanos. The Lord determined that they had to shed the blood of a lamb so that the angel of death wouldn't Porque pass. eso era lo que iba a cambiar o a redimir más bien el pecado que ellos habían cometido. Because that was what was going to redeem the sin that they have had Cordero committed. muerto, sangre colocada en los dinteles, la muerte pasaba, por aquí no. A dead lamb, they took the blood, they put it on their door sills, and the angel of death Era una would not marca. pass. Era una marca. It's a mark. Pero una marca importante. It is an important mark. Porque la muerte la supo descifrar. Because death was able to decipher A la muerte it. le dijeron cuidado con tocar a los que están adentro donde está la marca. And death was told to be careful with those Yo who have necesito the una mark. marca. I need the mark. Yo no sé cuántos necesitamos una I don't know marca. how many of us need a mark. Necesito que la sangre esté sobre mí, I sobre mi need the casa, blood sobre of mi Christ to be familia. over me and my family. Porque cuando venga el chamuco, el pirata, el traidor, el ladrón, el asaltador, el como se llame, que lo vea y que la descifre y que entienda de que ahí está la marca. Ahí So está that la when sangre evil del cordero. comes and passes by, he's able to understand that the mark is there. Nosotros necesitamos la sangre. We need the blood. Por eso decíamos en el mensaje anterior que y casi todo es purificado según la ley con sangre. Casi todo era purificado según la ley con sangre. And that is why we said in our previous message that everything was purified by blood. Porque Dios determinó que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Because the Lord had determined that without the shedding of blood, there was no remission of sins. Según Hebreos 9:22. According to Hebrews 9:22. Pero hay un problema, hermanos. But now there is an issue. Que hay gente que todavía no se ha enterado del poder de la sangre de Cristo.
that there are people that don't know and don't have that revelation of ¿Y what the cómo blood of Christ van means. esa gente a justificarse delante de Dios? And how will they be justified before the presence Dios of se God? nos revelará en algún momento. God will reveal himself to us at Porque el some point. salvoconducto tuyo y mío es haber aceptado a aquel que derramó su sangre en la cruz Because it is del important Calvario. for you ¿Alguien me and I to recibe be esa able to palabra? accept the one that has shed his blood Haber on aceptado the al cross of Cristo Calvary que and se having crucificó por accepted him nosotros. that was crucified Esa es tu for us. salvación. That is your Esa es tu salvation. redención. That is your redemption. Y es por eso que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. And that is why Jesus Christ died on the cross of Derramó su Calvary. sangre por He nosotros. shed his blood for us. La sangre de un inocente The blood of an innocent que fue delante de la presencia de Dios perfecta. that went before the presence of God and was Yo estaba perfect. leyendo una descripción de lo que fue el sacrificio de Cristo. I was reading a description of what the sacrifice of Christ was. Y hay personas que analizaron todo lo que fue el proceso desde el momento que lo arrestaron. And there are people that analyze everything that happened from the moment Le that he pinto was la arrested. película. And so I paint the picture. Era de madrugada. It was Llega una turba de soldados. it was really early in the morning. Vienen and enfurecidos. soldiers come, and they are angered. De repente se encuentran con un pequeño grupo de hombres, a saber, 12 hombres, Suddenly they find themselves surrounded by 12 men, 11 discípulos y el Señor Jesús. 11 disciples ¿Se acuerdan? and Jesus Christ. Venía Judas con la tribu, Judas con la was turba. coming with the Y de repente Pedro with the saca su soldiers. espada y como era de noche, no había mucha luz, lo primero que hizo fue dar... ¿Qué se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Un espadazo. Y la espada fue directo a la oreja de alguien. but it was still dark De un out, so familiar they del sumo immediately sacerdote, threw a imagínese. sword, and they cut off the ¿Ah? ear of a family member Se llamaba of Marco. a high priest. ¿Ah? Malco se llamaba. Y de repente Jesús viene y la gente se alborotó, los soldados se alborotaron porque guerra. Imagínense que le saquen una espada a un soldado. ¿Usted se imagina? And suddenly Jesus came, and everyone was thinking there's going to be a war. Ya because eso enfureció a imagine esa you took gente. a sword out before a Y soldier. agarraron al que Judas besó y que dijo que ese era. Y cuando lo agarraron, ¿usted cree que lo trataron mansamente? And they took the one that Judas Pacíficamente. kissed, and do you think that they treated him well? Desde ahí comenzaron then, a empujarlo, They started to a push maltratarlo. him and mistreat him. Cuando lo llevaron a donde Herodes, lo llevaron al palacio, When they lo took him llevaron al before templo, Herod a todos los and the lugares que lo palace, llevaron, eran puro golpe lo que le daban. They were hitting him. Según un hombre decía, las heridas que tenía Jesús ya According to a eran man, tan profundas porque cuando le dieron los latigazos, el látigo que usaron tenía, óigame, en su final clavos y huesos The scars that huesos Jesus durísimos, Christ had, because when they were hitting que him, se le they had llevaban nails pedazos de that carne cuando took le daban. pieces of his flesh. ¿Usted se imagina la sangre que Jesucristo botó? Todo el camino desde donde lo sacaron hasta el Gólgota. Imagine the blood that he shed when they took him No fue out. fácil. Todo eso que padeció él por nosotros. Y dice que no le Everything quedó that ni he una went gota de through for sangre. us. Y después dice que sudó sangre, hermanos. It Eso es says that he increíble. was sweating blood. Su sudor eran como gotas de sangre. His sweat was Quiere like decir que él drops of derramó blood, toda su sangre. which means he shed all of his blood. Pero cuando derramó toda su sangre todavía tenía vida. But when he shed all his blood, Porque he él still dijo had estas some. palabras: nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo mismo No la one pongo can para take my volverla a life, I give tomar. En otras palabras, Cristo, it. In other words, Christ, sabiendo lo que iba a hacer, knowing aunque what he se was quedó going to sin do, sangre, even though he a stayed cualquiera without que le blood, hagan lo que a Cristo le hicieron, en el camino se moría. to whoever they did Llevando what la pesada Christ cruz se did, hubiese muerto. Es más, no llega ni siquiera a que se le ponga la cruz encima. ¿Usted se imagina una cruz con todo ese derramamiento de sangre que él tenía? Imagine a cross with all the blood that he shed. No llegaba. He wouldn't have arrived. Pero él at the tenía cross. una misión. But he had a mission. Me veía a mí, He saw te me. veía a ti, He saw you. no veía a nosotros. He saw us. Y él cobró fuerza de donde no había. And he found strength Porque where él there sabía was que none. tenía que liberarnos. And he knew he had to Él liberate dice us. que si no hace lo que hizo, tú y yo hubiésemos estado condenados a la He muerte. said that if he wouldn't have done what he did,
sin, pero derramó I su would be sangre. condemned to death. Y es But por he su shed sangre. his Diga blood, conmigo, es por and su it is by sangre. his blood. Yo voy a hacer 3 declaraciones en el día de I'm going hoy. to make 3 declarations on Y this usted va a day. decir, es por su sangre. And you are going to say it is by Porque his creo en blood. el poder de la sangre de Because I Cristo. believe in the blood of Christ. Cuando Juan el Bautista lo vio, When John the Baptist did it, enseguida tuvo la revelación. immediately he had the revelation. Cuando Jesús se acercaba, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. When Jesus was drawing near, he said, "Here is the Lamb that takes away all the sin ¿Qué quiere decir from the eso? world." What does this mean? Que Juan lo vio como el sacrificio perfecto. That John saw him as a perfect Juan lo vio sacrifice. crucificado. He saw him Tuvo la crucified. revelación. He had the revelation. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Look, the Lamb of God who takes away the sin of Para the poder world. ser perdonado tenemos que ir al Cordero de Dios. And to be able to be forgiven, we have to go to the Por eso Lamb lo of llamó God. Cordero de Dios. And that is why he called him the Lamb El que of se God. sacrificó. The one that Y sacrificed simplemente himself. porque el Señor representaba a todos los corderos que fueron degollados, que fueron muertos en la antigüedad. And simply because Jesus Christ represented all the Todos los corderos que fueron. all the lambs that were sacrificed during that time. Por la sangre de esos animales, hermanos, By el the pueblo blood of era those perdonado. animals, the people were forgiven. Pero ese perdón duraba un año nada más. But that forgiveness only Y lasted tenía 1 que ser year. renovado. And it had to constantly be Hoy en renewed. día se tomó ese ejemplo para hacer los contratos de los compromisos que tenemos con las compañías. Today, that is used as a contract that we have with the company. Te hacen un contrato por un año, pero al año lo tienes que renovar. They make a contract with you, but you have to renew it Algunos yearly. son sagaces y audaces y sabios y te comprometen por 2 años. Some of them are wise and they commit you for 2 Porque years. tú no puedes quebrantar ese contrato hasta que no se cumpla, si no te penalizan. ¿Me Because explico? you cannot keep this contract. If you can't keep this contract, they penalize. Todo you. lo hacen por conveniencia. They do it by convenience. Pero Cristo dijo, no más contratos. But No Christ más. said, "No more Ya lo contracts. voy a romper. I'm gonna Ya una break vez them." y para siempre. Ahora ya el que vino a mí, ahora tiene vida eterna. Tiene perdón de The one that pecados. came to me Tiene has sanidad living en su eternal alma. life, Tiene and healing in their liberación. soul, Aleluya. liberation. Pero ahí es donde usted debe comenzar a declarar. Es por But su here is sangre. when you should start to declare it is by his Aleluya. blood. Porque ha sido la sangre de Cristo la que nos ha Because it has been the limpiado, blood of nos ha Christ that has perdonado. cleansed us and forgiven us. Por eso dice Hebreos 10:4, porque That la is why- sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. That is why Hebrews 10:4 says it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Pero Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. But Hebrews 10:12 says, but when the priest had offered for all time one sacrifice for sins, he sat down at the right hand of God. Le vengo a decir una buena noticia. Usted y yo tenemos quien nos represente delante de Dios. I'm coming to give you good news. We have someone who represents us before God. Él está abogando por ti. He is fighting for you. Él está intercediendo por He ti. is interceding for you. Sin duda alguna, mis amados hermanos, la sangre de Cristo es el regalo más precioso que Dios nos ha dado. Without a doubt, the blood of Christ is the most precious gift that we have received. Y el Apocalipsis cierra diciéndonos, And Revelation closes en el telling us, capítulo 12, verso 10, in chapter 12, verse 10. entonces oí una gran voz en el cielo que decía, Then I heard a loud voice in heaven say, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. now have come the salvation and the power and the kingdom of our God and the authority of the Y Messiah. la autoridad de su Cristo, And the porque ha authority of the sido Messiah. lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y noche. For the accuser of our brothers and sisters who accused them before our God day and night has been hurled down. Sin darnos cuenta, muchos de nosotros le firmamos un contrato a Satanás. Without recognizing it, we signed contracts with Satan. Desde el momento que usted y yo en la vida quisimos ser millonarios o quisimos ser ricos. The moment that you and I decided that we wanted to be rich or Desde el millionaires, momento que nosotros quisimos trasladarnos de un lugar a otro y hablamos con un coyote, le vendimos nuestra alma al diablo. the moment that we wanted to move from one place to another and we spoke to someone Le in witchcraft, firmamos un we contrato. signed a contract.
Y usted ve que esa gente son chupasangre, dicen en mi país. And you know that those people suck ¿Cómo your se llama el blood, is what they animalito say in ese their que se le family. pega a las vacas? No, garrapata es. Chupasangre, sangrijuela. Sangrijuela se le pega, tiene dos bocas, por una chupa y por la otra bota. Y así es el diablo en la vida nuestra. Te chupa la sangre porque él sabe que te va a quitar la vida. Pero Jesucristo prometió que en él hay vida. Jesus Y Christ vida en promised that abundancia. within him there is life, Y tú and y yo life in podemos venir a abundance. Cristo para tener vida y vida en abundancia. And with him you and I can live Óigame, hermano, in abundance. lo que dice la Biblia. Listen to what the Bible says. Hay un acusador There is an accuser que va donde Dios y dice: yo tengo un contrato firmado. that goes before God and says, I have a ¿Ah? signed contract. Porque todos nosotros quisiéramos en la vida tener cosas. Nos aferramos a cosas. Because all of us would like to have things and we draw near Y no to nos them. importa lo que firmemos. And we don't Firmamos. care what we have to sign. We just A mí sign me it. llegó una gente a la casa Somebody hace arrived unos at my house a años couple years ago. y me dijeron: tú estás pagando demasiada luz, hemos revisado tu contrato, venimos de la compañía de electricidad y queremos hacerte una reestructuración del consumo que tú tienes. Y hay una compañía que te ofrece: mira, tú estás pagando 18% de que no sé qué, nosotros te lo vamos a reducir a 4%. Tú vas a pagar en vez de $250, $150. There was these people that came to my house before and they said, you're wasting too much energy. Let's restructure it so you're paying less. Caí en la trampa. And I fell into the trap. 5 años 5 firmé years. contrato I signed the contract que no me podía salir. and I couldn't get out. Y cuando me llegó el bill de ellos y el bill de la compañía de electricidad, And when I received 2 bills, no sé, yo sé que a nadie más le ha pasado. El único burro aquí soy yo. I know it hasn't happened to anybody else. I'm the Y only eso donkey fue con here. esa sola compañía, sin contar con las otras que de alguna forma siempre están buscando de que rebajarnos a nosotros lo que uno paga. And think about the other companies that are constantly thinking about helping you. No with what you oré, pay. no le consulté a Jehová, me I didn't engañaron, pray, I didn't firmé ask God. contrato, ahí I signed the estaba. contract. Pero cuando mi esposa se dio cuenta, hermanos, But when my wife recognized, levantó sus manos al cielo y clamó por la sangre de Cristo. she lifted up her hands to the Y esa heavens gente, mis and amados cried out for the hermanos, blood que of no nos Christ. querían soltar, And those people that didn't want to let tuvieron us que go darnos el release. had to release Porque us. le mandamos los ángeles de Dios, le mandamos los verdugos para que lo destruyesen. To destroy them. Y tuvieron que soltarnos. And they had to let us go. Pero fue una batalla. But it was a battle. Clamamos a la sangre de Cristo We cried out to the blood of Christ. y esa sangre nos hizo libre. And that blood cleansed Nos us. quitaron ese contrato. Gracias. And they closed the contract. ¿Por qué? Why? Porque tuvimos fe. Because we had Le faith. creímos a Dios. We believed in Yo God. quiero que alguien le crea a Dios en And I el día want de hoy. somebody to believe in God today. Vamos a hacer 3 declaraciones. We're going to make 3 declarations. Número 1, 1, por nuestra familia. for our families. Nuestros hijos no le van a pertenecer al diablo. Our children will not belong to Aunque the ellos devil. hayan firmado contrato, Although nosotros they tomamos signed la the sangre de contract, Cristo we take y the los blood of Christ cancelamos en and el we nombre de cancel in the Jesús. name of Jesus. Oiga esto. Listen Número to this. 2, Number 2, nuestras finanzas. our finances. El enemigo no va a poder jamás en la vida tocar tus The enemy finanzas. will never be able Tú no to vas touch a your ser más finances. uno de los que trabaja y echa en saco roto. You will not be Yo one of the declaro people que that sobre work ti and nadie put te it in podrá empty, robar, nadie te podrá bag. quitar lo tuyo No one can take away what's yours. en el nombre de Jesús de In the name of Nazaret. Jesus of Nazareth. ¿Por qué? Porque dice que los impíos trabajarán para darle a los justos. Why? Because it says Eso that the dice la people in the Biblia. world will work to En give otras to the palabras, God. tú y yo, hermanos queridos, vivimos para ser prósperos y para In other ser words, bendecidos en el Señor. Y we escucha lo que te blessed. voy a decir ahora. Tu salud. Your Es importante que health. usted comience a clamar, It is important porque su for you salud to no le cry out pertenece for al your enemigo. health. Usted no tiene Because it doesn't contrato belong to firmado the con él enemy. You don't have a para que él contract venga signed. a ponerle enfermedades a usted. Porque And le he's voy a not decir gonna algo. put diseases on you, because Cuando I'm gonna tell el you something. padre de familia llevó al muchacho para que lo liberaran Because when the father came to liberate the son, y Jesús lo libera,
And Jesus came to liberate him. Había un ciego, creo que era este caso, y dice que los discípulos le preguntaron: ¿quién pecó? ¿Sus padres o él para que And the naciese ciego? disciples asked, who sinned? The Quiere parents? decir que ellos identificaban la enfermedad con el pecado. Which means that they identified Pero disease sea with que sin. usted y yo hayamos pecado, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. But even if you and I Y have si sinned, la the enfermedad blood of vino Christ por causa del cleanses us pecado, of all sin. hay algo que usted y yo tenemos que clamar por la sangre de Cristo. Nosotros vamos a ser limpios de todo pecado y de toda maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus. Y yo declaro sobre tu vida I ahora, declare por el over poder your del life, Espíritu Santo, by the sobre power tu of the Holy familia, Spirit, es por la over your sangre de family, Cristo. it is by the blood of Christ. Sobre tus finanzas es Over por la your sangre de Cristo. finances. Sobre tu salud es por la Over your sangre health, de it is Cristo. by the blood Y yo lo of declaro Christ. con la iglesia. And I Vamos, declare iglesia. it. Vamos, ¿cuántos Come on, declaramos que es church. por la sangre de Cristo? By the Que la blood of sangre de Christ. Cristo es la que actúa a favor nuestro. Y que por esa sangre nosotros somos limpios, By that somos blood we are libres, cleansed. somos limpios de todo pecado, We are cleansed somos of all justificados sin. delante del We are Padre. Ahora nos justified podemos by the Father. acercar, dice la And now Biblia. you can draw closer Yo to tengo God, acceso to the Lord. directo I a have mi direct Padre access celestial. to my celestial Y dice la Father. Biblia, y ellos And le the han Bible vencido says, por medio de la sangre del "And they have Cordero. overcome by the blood of the Lamb." Tú y yo vencimos por medio de la sangre You del and I have Cordero. overcome by the blood of Christ. Yo clamo la sangre de Cristo sobre ti. I declare that Y the creo blood que of va a Christ is over suceder. you. And I Creo know que that se va a it's going to manifestar. happen. And it's Desde going to be ahora manifested. veré a Now, mis hijos servir a Dios. Desde ahora veré mi hogar servir a Dios. in my household, Desde ahora mis finanzas están my cubiertas. finances are Desde covered. ahora mi salud está cubierta. My health is Oh, covered. así como vino la sangre y liberó al pueblo de Israel. Esa sangre me libera a mí. Alguien tiene que clamar conmigo. That blood Esa sangre me liberates you. libera a mí. That Esa blood sangre tiene liberates poder para obrar a mi favor. Y yo sé que la sangre de Cristo tiene poder And I know that the blood para of Christ has cancelar power to todo cancel mal all que se evil quiera manifestar that wants to be en el nombre de manifested Jesús. in the name of Jesus. Lo creo,